10 horas 32 minutos en todo el país. Tal vez la pandemia aceleró un fenómeno que ya se veía desde antes, pero que se ha profundizado en estos últimos años, que es un interés que se despertó en el resto de los países de la región por ir a vivir a Uruguay. Hay algunos casos emblemáticos, argentinos por ahí muy reconocidos, exitosos en lo suyo. Tal vez el caso más distintivo sea el de Marco Galperín, el fundador de Mercado Libre. Susana Jiménez, por ejemplo, es otra de las que optó por vivir en la República Oriental del Uruguay. Y lleva a uno a preguntar qué tiene Uruguay, qué tiene que despierta esa hoy admiración del resto de los países de la región, siendo el país más pequeño del Mercosur. Genera esa admiración y ese deseo de muchos sudamericanos de ir a pasar sus días allí. Silvia Neistat es editora de la sección Economía del diario Clarín y además es una de las escritoras de Laboratorio Uruguay, un libro que explica este fenómeno. Silvia, Sebastián Carbón es mi nombre, te agradezco el tiempo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Sebastián, agradecida soy yo. Bueno, es un libro que escribimos con María Eugenia Tensoro, claro, también motivadas por eso, ¿no? Uh-huh. Entonces vimos que en la Argentina, que es un país donde hubo exilios políticos desde la época de Rosas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el mismo Sarmiento, en fin, exilios políticos, exilios económicos de la clase media, pero no había habido exilios de las élites económicas. Uh-huh. Nosotras habíamos escrito un libro anteriormente que se llamó Argentina Innovadora, donde contábamos justamente el surgimiento de estas nuevas multinacionales argentinas, como Mercado Libre, Global, Despegar, OLX y así, Auto, en fin, un montón de empresas muy en la ola de la innovación, pioneras en América Latina. Mercado Libre es la empresa más valiosa de toda América Latina, y el dueño se iba a Uruguay. Sí. Y así otros dueños de estas modernas compañías. Después empezamos a ver banqueros, dueños de laboratorios. O sea, era la primera vez que en la Argentina las élites económicas dejaban el país. Nos preguntamos por qué y por qué elegían Uruguay. A ver, primero son élites que pueden vivir en cualquier lugar del mundo, en Miami, Nueva York, París, en cualquier capital. Y elegían Uruguay. Primer punto, están cerca. O sea, a una hora, media hora en avión, una hora en el barco. O sea, el primer punto están cerca, que es una manera de irse y no irse del país, ¿no? Pero segundo, es un fenómeno que ya pasó en otros países, ejemplo Venezuela. ¿Qué pasaba? ¿Qué tiene Uruguay? Que no es solo elegido por los argentinos. Cuando vas y empezás a investigar, observás que hay europeos, etcétera. Bueno, lo primero que tiene es una estabilidad democrática que en una región tan convulsionada como la nuestra es muy poderosa. Lo segundo, una estabilidad económica. Y lo tercero, acuerdos políticos. O sea, es un país de diálogo, de conciliación, de acuerdos. Y eso es lo que realmente lo distingue respecto también del resto de América Latina, donde las grietas son muy profundas, tomadas, ¿no?, de nuestro propio país. Y eso tiene su génesis, tal vez en la historia, porque Uruguay es un país muy equitativo, muy igualitario. Ahí la frase de Artigas, Naides es más que Naides, es realmente muy impactante, ¿no? En una sociedad de pares, de iguales, de ciudadanos. Por ejemplo, el día de la independencia no es el día que se liberaron de la corona, sino que es el día en que pudieron hacer su propia constitución. Uh-huh. Ellos hablan de república, no de país, hablan de ciudadanos. Es una cultura política realmente muy, pero muy interesante, Uh-huh. ¿no? Y además tienen un sistema democrático donde, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Congreso dictan una ley, pero si la oposición a esa ley logra juntar 1 millón de firmas, hay un plebiscito y la gente vuelve a votar si está o no de acuerdo con la ley. Uh-huh. Muchas veces le salió mal. Por ejemplo, en las privatizaciones, en la época de las privatizaciones, la gente votó en contra de que se privatizaran las empresas estatales. Y en Uruguay, el Estado es dueño de numerosas empresas, de la petrolera, de la empresa de las comunicaciones.
de la empresa de la luz, o sea, un Estado muy presente, pero son empresas de una eficiencia muy envidiable a juzgar con Sí. los ojos argentinos, y donde no hay corrupción. Por ejemplo, hubo un caso de corrupción muy escandaloso que le costó el puesto a Raúl Sendic, que era el vicepresidente de Tabaré Vázquez. Él se compró un colchón con la tarjeta de crédito de su cargo. Sí. Sí, vos Un lo que decís es, escándalo, claro, digamos, la intolerancia de un pueblo hacia la corrupción hace que la vara esté muy alta. Entonces cualquier cosa que rompe un poco ese esquema genera un revuelo bárbaro. exacto, Mm. exacto. Así que, bueno, y eso fue lo que fuimos descubriendo, un país muy interesante, y sabéis, donde además supo aprovechar todo lo que nosotros hemos desechado a lo largo de nuestra historia, ¿no? El papel que tuvieron los exiliados políticos en los tiempos de Rosas, en lo que fue su formación, su constitución, su nivel educativo. Durante la dictadura de Onganía, en la Argentina, estuvo la noche de los bastones largos, Ujú. que cuando echaron a los grandes científicos de la universidad, bueno, Susan Einstein se fue a Londres, obtuvo después el premio Nobel, y expulsado por la Argentina de la universidad por esa dictadura, y un gran matemático, Manuel Sadowski, se fue a Uruguay. Sadowski había traído la computación a la Argentina, y en Uruguay fundó las escuelas de matemática y computación. Hoy Uruguay es el mayor exportador de software per cápita del mundo, y todos lo reconocen a Sadowski, Ujú. que Ujú. tal vez acá está olvidado. Después, bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes? Lo de las papeleras, Sí. ¿no? Que lo vivieron allá. Bueno, hoy las plantas de celulosa en Uruguay es el 4% del PBI uruguayo. Y con esa biomasa les permite Uruguay ser 100% energía renovable. La lucha contra el campo del gobierno de Cristina Kirchner, bueno, impulsó a muchos grupos argentinos a emigrar a Uruguay, y era un país pastoril. Hoy es un país agrícola. Los Mm. llaman a los argentinos los Messi del campo, porque los ayudaron a implementar técnicas muy modernas y en un suelo difícil, porque Uruguay tiene un suelo de mucha piedra. Lograron hacer una agricultura realmente Mm. tecnológica, moderna, Ahora, y bueno, y salvarse por ese sí, costado. Sí, Silvia, perdón. no, que me quedo pensando con el origen de la nota de lo que vos decías, que es así y que es llamativo, que es la ida de las élites económicas de la Argentina, y pienso que lleva, bueno, ustedes hicieron todo un libro investigando esto, pero tal vez una sensación que tengo yo como alguien que va al Uruguay de tanto en tanto y que además tenemos río de por medio, digamos, somos limítrofes al Claro. Uruguay, da la sensación de ser un país en paz, el Uruguay, ¿no? Digo, que uno va y más allá de esas diferencias políticas que existen, el viernes pasado nosotros entrevistamos a la directora de turismo de Soriano, que estuvieron acá en Gualeguaychú, y se lo preguntaba un poco. Ella me decía, bueno, obviamente que hay tensiones también, la oposición se opone y se queja y reclama, y ese es el juego de la política, pero lo cierto es que van intercambiando los presidentes y las cosas más o menos en Uruguay son iguales, con algunos matices. Pasa Tabaré, viene la calle Pou, antes puede estar en Mujica, digo, pero la sensación es que hay algunos puntos de acuerdo que se sostienen y que eso lo que transmiten es un país en paz, porque uno piensa en el caso de Galperín, por ejemplo, que lo mencionábamos. Es alguien que acá le fue muy bien, digo, no se va por la cuestión económica, no es que a Galperín acá le está yendo mal y va a probar suerte al Uruguay, va en búsqueda evidentemente de otra cosa. Exactamente, va en búsqueda de otra cosa. Él lo hizo bastante público, porque bueno, escribe mucho en Twitter, ¿no? Y efectivamente, yo creo que vos has dado en la tecla. Santiago, es un país en paz, y eso realmente es muy, muy atractivo. A ver, ¿cuándo hemos visto nosotros? Sí lo vimos cuando Macri, te acordás, que asumió y fue a la cumbre de Davos y lo llevó a Massa, Sí. que era el opositor en ese momento. Pero bueno, fue así un destello que duró poquísimo, porque después el propio Macri nunca más convocó seriamente a la Sí. oposición. Bueno, Y en pasó en Uruguay pandemia extraño, también.
Pasó en pandemia Claro, con Alberto y exactamente. Rodríguez Larreta y Kicillof, y esa mesa que Pero nos también duró un entusiasmó. suspiro, Sí, un y mes. duró un suspiro. Y ahí en Uruguay es algo permanente. Por ejemplo, la calle Pou, cuando larga el proyecto de reforma jubilatoria, Mm, va públicamente, no es que cita al Frente Amplio a verlo en la casa presidencial, que yo le llamo la casa ejecutiva, va él al local del Frente sí, Amplio a llevarle el proyecto de la reforma. Por supuesto, el Frente Amplio se opuso, manifestaciones, hay paro, sí. etcétera. Pero es como un gesto. Fue a la asunción de Lula con Sanguinetti y con Mujica, Sí. con los expresidentes Viajaron vivos de juntos. Uruguay. Viajaron juntos. O sea, realmente es como muy interesante, ¿no? Esa cultura política. Muchos dicen, bueno, es un país chiquitito, pero hemos visto otros países chiquititos realmente donde la situación no es esa, sino realmente de enfrentamientos muy permanentes y Ujú, que diría hasta salvajes, sí. ¿no? Viste, con un nivel de violencia política y social enorme. No quiero hablar de Haití, que es un país que está desangrado y desahuciado, pero El Sí. Salvador, Ecuador, Sí. ¿no? Ahora, Sí, Silvia, ¿cómo hacer para no caer también en la idealización? Porque también es cierto que una cosa es exacto, Montevideo y Punta del Este y alguna ciudad más, no sé, Paysandú, Mercedes, pero uno recorre el interior profundo del Uruguay y se encuentra con ciudades muy atrasadas, con ciudades muy viejas, con mucha diferencia económica entre los que les va bien y los que no. Digo, ¿cómo se hace? Vos que lo investigaste y que lo viviste por ahí más desde adentro, para tampoco caer en esa idealización que muchas veces nos pasa a los argentinos de decir, de ver en el Uruguay la perfección y que después si uno lo recorre un poco más le encuentra puntos flacos. totalmente de acuerdo con vos, y es lo que evitamos, es lo que tratamos de evitar. No sé si lo logramos, Ujú. pero es cierto que Uruguay tiene el lado B. A ver, por un lado, si uno compara la cifra de pobreza de Uruguay con la Argentina, 9,1% de ellos, 32, perdón, 38. 38 Sí, en el caso, 39, perdón, sí. 39,2 en el caso nuestro, realmente es increíble, pero es cierto que hay mucha gente que vive mal en Uruguay. Hay un problema de deserción escolar muy alto, Ujú. equipara a los niveles de nuestros, ¿no? Donde donde solamente 8 de cada 10 chicos, al revés, perdóname, 2 en la Argentina de cada 10 chicos terminan el secundario en tiempo y además en función de los conocimientos adquiridos. En Uruguay tienen los mismos niveles tremendos de deserción, que al ser más chico es aún más problemático. Y tienen otro problema, que es la alta tasa de suicidio juvenil, ¿no? Que está revelando un problema Ujú. profundo, social profundo. Ujú. Esos son puntos que hemos encontrado. No así, Sebastián, ¿me estás Sí, escuchando? Hola. perfectamente, perfecto, Perdón, sí, entonces un poquito. No así el tema de lo que vos estás marcando de sí. la desigualdad, que evidentemente es cierto que las estadísticas hablan de promedio, pero cuando estudiamos el tema de la distribución de la riqueza, que se mide en algo, una curva que se llama distribución del ingreso, el coeficiente de Gini, Uruguay tiene los mismos niveles de Francia, Ujú. o sea que es mucho más equitativo, por supuesto, que Argentina y otros países Sí, de la región. Pero por supuesto que hay bolsones de pobreza, de desigualdad, etcétera. Eh, sí. sí, No, 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 que te iba a es decir que un a mí, lado a B, mí, a mí también absolutamente. me impacta Sí, mucho ver ciudades, digo, no sé, Galperín se va a Montevideo o a Punta del Este, no va a Canelones, ¿no? Digo, no, hay un par de ciudades, bueno, Punta del Este que es tal vez la ciudad, si se quiere, predilecta del sector socioeconómico más alto de la Argentina para veranear y que se ha vuelto hoy una ciudad que ha dejado de ser una ciudad de verano porque me contaban que hay 35.000 argentinos que entre la pandemia y ahora se fueron a radicar a Punta del Este y están viviendo en Punta del Este. No sé, por ejemplo, sí, el caso de Fernando Cabenay, un exjugador de fútbol
que tiene su vivienda ahí, que compró un club en Montevideo. Pero digo, es un sector socioeconómico muy alto de la Argentina que elige un par de ciudades de Uruguay, ¿no? Digo, que muestra una realidad distinta a la del resto del país. Por supuesto, no, sí, tal cual. Pero claro, estamos hablando de élites, porque el jugador de fútbol también pertenece a una élite claro. económica. Sí, por supuesto. Y también lo otro que vimos es que si bien van los argentinos, hay muchísimos europeos también, de estadounidenses, que eligen por el mismo motivo, ¿no? Un país en paz, como vos mencionabas, Sebastián. También lo que observamos es que los uruguayos que se fueron no vuelven. Algo hay ahí. Claro. Una falta de respuesta a sus propios ciudadanos, ¿no? Mirá qué interesante. Y de hecho se habla de Uruguay, un país de 3 millones de habitantes adentro y de casi 3 millones afuera, ¿no? Hay una comunidad de uruguayos muy grande en Australia. Bueno, acá en Argentina hay muchos uruguayos que también están viviendo aquí. Digo, es interesante esto que planteas. Es un país que es admirado de afuera, sin embargo hay un montón de sus propios ciudadanos que eligen partir. Exactamente, sí, tal vez por eso de que no hay profeta en su tierra, pero sí, efectivamente. Y la otra pregunta es ¿hacia dónde va Uruguay que nos hicimos? Es decir, hoy en la economía del conocimiento, que es donde está el mundo, sobre todo en un país de las dimensiones de Uruguay, que no tiene industria salvo la industria de la planta celulósica, algo de textil muy poquito, sí tiene muy fuerte toda la industria láctea, la industria frigorífica, pero bueno, nosotros tenemos industrias más complejas, ¿no? La industria automotriz, petrolera, etcétera. ¿Cómo? ¿Hacia dónde va? Si puede realmente insertarse, si puede ser realmente un lugar de innovación y dar trabajo. Viste, la industria tecnológica es mano de obra intensiva, pero necesita capacidades, ¿no? Mínimo, a niveles muy altos de matemática e inglés. Si Uruguay se va a posicionar en ese sentido, si lo va a poder aprovechar. Bueno, hay un plan del gobierno y ojalá que pueda, ¿no? Porque significa un plan de características bastante holísticas, en el sentido que hay que formar también a la gente. Porque cuando uno piensa en la industria celulósica, ¿por qué se instalaron ahí? Porque ya había algo de base, ya había plantaciones, porque tanto Argentina como Uruguay en los años 60 se propusieron forestar porque importaban muchísimo. Uno de los grandes problemas era que todo lo que obtenían del campo, muchos de esos dólares se gastaban en la importación de papel. Entonces se plantearon en los años 60, ¿te acordás cuando estaba de moda la sustitución de importaciones, sustituir ese, ponerse ellos mismos a fabricar papel, o sea, a tener sus plantas de celulosa? Y Uruguay tuvo una política de deforestación realmente muy activa. Por eso, cuando los finlandeses deciden venir a esta región, bueno, finalmente optan por Uruguay. Silvia, Mónica Farabello te saluda, ¿cómo te va? Hola Mónica, encantada, ¿cómo estás? Igualmente. Silvia, te consulto sobre la carga tributaria y cuánto pesa la cuestión impositiva para elegir al Uruguay. Bueno, pesa mucho. Primero, Uruguay tiene un sistema muy amigable con los empresarios, absolutamente, es decir, para atraer las inversiones. Tiene las famosas zonas francas, que si están siguiendo una serie de requisitos como que la mano de obra sea uruguaya, que sea una inversión para exportación, etcétera, realmente los exonera prácticamente de todos los impuestos. Y si observás dónde se instalan las empresas, la mayoría está instalada en las zonas francas, o sea que tiene una ventaja impositiva importante. En cuanto al peso de los impuestos, en Uruguay son muy inferiores al peso de los impuestos que pagan acá las empresas, que de acuerdo a los cálculos más serios, acá la presión impositiva llega alrededor del 35%, sumando todos los impuestos nacionales, provinciales, municipales. En Uruguay no llegan al 22%, en Brasil al 30%. ¿No? O sea, hay una diferencia impositiva. Sí. Pero también una de las motivaciones de muchos a irse a Uruguay fue el famoso impuesto a la riqueza, que era impuesto a los altos patrimonios durante la pandemia. Y muchos optaron por cambiar su residencia fiscal hacia Uruguay. Sí, igualmente tenían que pagarlo, ¿o no? Al impuesto.
¿no? No. Podías no pagarlo si aceleradamente cambiabas tu residencia fiscal. En ese momento estaba Mercedes Marcó del PON a cargo de la AFIP, y lo que sí ella obligó es que si vos pasabas a tener tu residencia fiscal en otro país, no podías tener nada en la Argentina, ni siquiera un celular argentino. Ah, mira. Sí, también es cierto que, a ver, yo no digo que Galperino, Grobo, Copatel sean la Madre Teresa de Calcuta, pero también es cierto que hay una visión del empresariado, de un sector importante de la sociedad argentina que demoniza al empresario que le fue bien. Galperín, con sus cosas buenas y sus cosas malas, debería ser un ejemplo de alguien que generó, como decías vos, o que creó la empresa más importante en Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, si se quiere, que es Mercado Libre. Sin embargo, digamos, por determinados sectores permanentemente atacado. Digo, hay una visión del empresario o del empresariado en Argentina, e incluso muchas veces lo que yo creo pasa es que se iguala al empresario pyme, por ejemplo, con el gran empresario. Entonces también por ahí me parece que parte de esa gente, más allá de que obviamente esto que vos contás de los impuestos es así, pero también en el Uruguay hay otra visión de esos tipos, ¿no? Sí, ellos sienten, que mientras acá se los ha demonizado, en Uruguay son recibidos con los brazos abiertos, ¿no? El gobierno les ha dado cualquier cantidad de facilidades, etcétera, porque, al irse de acá, por ejemplo, hoy Global, ¿dónde está tomando sus decisiones? Es muy importante, ¿no? Es muy importante dónde vive el empresario, dónde está para tomar sus decisiones. Eso es clave. Y hoy Global está tomando sus decisiones de innovación en Uruguay. Eso no quiere decir que Global haya dejado de invertir en la Argentina, porque ha abierto filiales por todo el país, sigue teniendo proyectos en la Argentina, etcétera, etcétera. Pero decisiones de innovación ya se están tomando en Uruguay. Además, Global y Mercado Libre se unieron en Uruguay para traer al país una incubadora que se llama New Lab de Estados Unidos, para que los ayude a generar estas pequeñas empresas innovadoras que se llaman startups, que son verdaderos semilleros, de ideas tecnológicas que están en la vanguardia, semilleros de talento, etcétera, etcétera. Y eso es algo que nosotros lo perdemos. Ahora, yo lo que quiero decir es que tampoco hay media hora de avión. ¿Ustedes están a cuánto cruzando el puente? ¿20 minutos? No sé. ¿A cuánto están de Gualeguaychú cuando cruzan? No, ¿Cuánto tiempo media hora. Media hora. Sí. Además de un tránsito que debería ser libre, somos del Mercosur. Es ridículo esas colas. No deberíamos adoptar lo que pasa en Europa, que si pasas de Francia a Alemania no te piden nada. Son países vecinos en un mismo mercado. Media hora, o sea, no es Uruguay o Argentina, simplemente es contar una agenda de país que ojalá podamos políticamente alcanzar esa altura de mecanismo democrático, que no quiere decir que no haya paros, ni tensiones, ni enfrentamientos, pero mecanismos de diálogos democráticos, ¿no? Silvia, es muy interesante escucharte. Mira, me quedé leyendo un dato que me pasa un oyente, que me dice un país chico que para entenderlo vale como ejemplo que se va a construir la torre más alta de Sudamérica en Punta del Este y va a costar el 1% del PBI uruguayo. Mirá, claro. Sí, justamente las plantas de celulosa en su momento fueron la inversión histórica más importante del país. Ese es otro problema. 2 segundos. Que tienen hoy Uruguay. Hoy Uruguay resulta carísimo, no caro, carísimo. Tiene los precios de las ciudades más caras del mundo. Cualquiera, también Canelones. Tremendo. ¿Por qué? Porque justamente como les llegan los dólares, su peso, mientras toda América Latina devalúa, se sobrevalúa. Sí, se ha apreciado. Entonces, eso es un problema también. Ahora, vos que además sos editora de Economía del diario Clarín, ¿vos ves que eso es una situación que se sostiene? Porque, por ejemplo, nosotros hoy en Gualeguaychú, que como hablábamos recién, estamos a media hora de Frei Bento, de
la primera ciudad uruguaya del otro lado del río. Recibimos un montón de turistas uruguayos. De hecho, las filas este último fin de semana, en el comienzo de la semana turística en el Uruguay, es tremendo, porque vienen acá y salen a comer por mucho menos dinero, compran ropa, Claro. van al súper, a las perfumerías, y de eso nos estamos como ciudad de frontera beneficiando muchísimo. ¿Vos creés que es una situación que vino a quedarse? Porque históricamente ha habido cambios y en algunos momentos nunca nos termina siendo favorable ir al Uruguay, pero en algún momento es mucho más caro y en otros es un poco más barato, o es lo mismo que ir acá, que salir a un restaurante acá, por ejemplo. ¿Vos creés que es algo que vino a quedarse, que por mucho tiempo vamos a tener esta brecha cambiaria con el Uruguay? No lo sé, honestamente no lo sé, porque también depende qué pase acá, ¿no? No lo sé, porque si acá, a ver, nosotros hoy tenemos un dólar, y para ellos que vienen lo cambian en el mercado informal, recontra conveniente, al revés de lo que nos pasa a nosotros si viajamos para allá. También me preocupa cuán sostenible es para Uruguay que tengan un peso tan sobrevalorado, Sí. si lo van a poder sostener en términos de exportaciones y demás. Hasta ahora pueden sostenerlo y las inversiones le siguen llegando a Uruguay. Están haciendo ya la tercera planta celulósica, ¿no?, en el interior del país, que va a ser la más importante sobre el Río Negro, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo podrá sostener ese tipo de cambio, ese peso uruguayo tan alto Uruguay? Lo ignoro. ¿Y cuánto tiempo nosotros podemos sostener esta situación de inestabilidad? También. Ojalá que vayamos a un punto de equilibrio en los dos lados, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué va a pasar en Uruguay. Acá en Argentina, lamentablemente, el panorama no es el más alentador. Sí, es muy triste, pero sí, es verdad. Uh-huh. Sí, estaba viendo de hecho que ahora está 38,90 el peso en el Uruguay, y en el verano llegó a estar 43, es decir, se apreció aún más todavía. Se apreció porque les llega dinero, es decir, por las buenas noticias se apreció. Nos pasó a nosotros durante la primera etapa de la convertibilidad, Sí. cuando estuvieron las privatizaciones, y ahí sí realmente llovieron los dólares por las privatizaciones, por inversiones, etcétera, etcétera. Recordemos que se pudo sostener bien la convertibilidad, es decir, realmente un peso, un dólar, pero después Terminó como terminó, ¿no? cuando se dio vuelta a la cava, terminó claro. como terminó. Silvia, un placer escucharte, te agradecemos enormemente el tiempo. ¿El libro dónde se puede conseguir? En las librerías, espero que llegue muy pronto a Entre Ríos. Bueno, y si no por internet. Y si no por internet, por supuesto, claro que sí. Laboratorio Uruguay, así se llama el libro de Silvia. Bueno, no, los agradecidos somos nosotros, te mandamos un beso enorme. No, gracias a vos, Sebastián y Mónica, y lo escribimos junto con María Eugenia Tensoro. Muchas gracias. A vos, un beso, hasta pronto. Silvia Naistat, editora de la sección Economía del diario Clarín, autora junto a María Eugenia Tensoro del libro Laboratorio Uruguay, un libro que bucea en el fenómeno Uruguay en las élites económicas de la región. Fundamentalmente, digo, al Uruguay se está yendo, digamos, por ahí no se van los pibes que acá no tienen laburo y van a buscar una oportunidad. Son las élites. Son los tipos que yo creo que lamentablemente en la Argentina, mira, justo me estaba leyendo un comunicado que mandaron desde el Partido Comunista de Paraná. En la Argentina hay una visión o hay una demonización del sector empresario, muchas veces con razón. Yo no digo que insisto, Marco Galperín sea la Madre Teresa de Calcuta o Groboco Patel, pero digo, esta cuestión de expulsar a los tipos a los que, digamos, en la Argentina a veces pareciera un pecado que les vaya bien, ¿no? Entonces, vos tenés una empresa como Mercado Libre que debería ser un ejemplo, porque es una empresa que arrancó en 1997 y que hoy es una de las empresas más valiosas del planeta. Es la empresa, lo decía recién Silvia, más importante de Latinoamérica, y su dueño no está en el país. Y ese tipo obviamente que no se va por problemas económicos, se va por otra serie de razones a vivir afuera. La verdad, a mí me da la sensación de que, insisto, sabiendo y entendiendo que hay cosas que este tipo de empresarios hace y está mal. Ahora,
esta demonización que muchas veces existe y esta igualdad del empresariado, como que alguien que tiene una empresa de 10, una pyme de 10 o 15 empleados. Como de meter a todos, todos en la misma bolsa, ¿viste? Sí, es tremendo. Yo creo fundamentalmente, obviamente que la que sabe Silvia, que escribió el libro, la que lo vivió de cerca es ella. Yo a Uruguay voy todos los años a veranear, no voy a ver la realidad profunda del Uruguay. Sí, la sensación que te da cuando hablas con los uruguayos es que es un país que está mucho más en paz que nosotros. Podés hablar con alguien que vote a la calle Pou o con alguien que haya votado a Tabaré o a Pepe Mujica, y a mí me da la sensación de que no existe ese odio o ese rencor que muchas veces está instaurado en la sociedad argentina de ambos bandos de la ya famosa grieta. Uh-huh. Es un país en el que se vive, me parece, mucho más en paz. En armonía, sí. Entonces, más allá de las diferencias políticas que hay en el Uruguay, de las disputas políticas que hay en Uruguay, me parece que por ahí pasa gran parte de la cuestión. No hay que idealizarlo porque además lo que uno muchas veces, o con lo que te quedás es con Punta del Este, que para mí es una ciudad espectacularmente hermosa, a la que hicieron en gran medida muchos empresarios argentinos, y con Montevideo, que es la capital, que también es una ciudad espectacular. Después ves un atraso tremendo en un montón de países del interior del Uruguay, y parece que recorres pueblos de la Argentina hace 40 años. Sí. Entonces no es Punta del Este o Montevideo, Uruguay. Vos sabés que me llamó la atención esto que decía del índice de suicidio adolescente, como un factor a tratar, que justamente nosotros lo venimos hablando acá también en Argentina, de qué es lo que sucede y también el bullying y toda esta cuestión que atraviesa evidentemente a toda la generación de adolescentes. Y otro tema no menor es esto de vos tenés 3 millones adentro y 3 millones afuera. Claro. Bueno, imaginen si hubiese 45 millones de argentinos viviendo en otros lugares. El mundo. Nosotros miramos con preocupación como un montón de pibes que sienten que no tienen oportunidades se van del país. Y se van y se establecen y compran un auto y llegan bien a fin de mes y juntan unos mangos para el día de mañana poder volver, o tal vez no volver nunca más, o quedarse a vivir afuera, pero y te duele porque atrás de eso hay historias de familias que se desconectan de la diaria por la decisión de ese tipo. Bueno, en Uruguay hay 3 millones que se fueron de Uruguay, que están viviendo afuera, de uruguayos que generaron su vida fuera del país. Entonces, esto de no ser profeta en su tierra, bueno, vaya si lo sabe también el Uruguay. Por eso digo, a veces uno termina idealizando algunas cuestiones que cuando las empezás a rascar un poco te das cuenta que hay muchas que están muy buenas y hay otras que no. Sí.